solo por instinto. Dije de que seguramente estaba de por medio el negocio, los billullos, y sí, hay algo de eso. Pero le pedí aquí al doctor Hugo López-Gatell que explique qué está sucediendo, porque además es información para todos, es información para la salud de todos los mexicanos, y todos podemos ayudar mucho porque tiene que ver con acciones de limpieza, el que no se acumulen residuos, basura, el que no tengamos charcos, el que no prolifere el mosquito, que es el que transmite el dengue. Entonces, tiene que ver mucho con lo que podamos hacer entre todos y por eso la información. Entonces, a ver, doctor, nos explica. Con mucho gusto, presidente, muchas gracias. Muy buen día a todas y todos. Les comento sobre el dengue y es una enorme oportunidad para la salud pública para poder transmitir un mensaje de prevención y de promoción de la salud, porque efectivamente el dengue es una enfermedad infecciosa que afecta a todas y todos los mexicanos, particularmente los que viven en zonas más cálidas y húmedas, y la clave de la prevención está en el saneamiento básico, y el saneamiento básico tiene que ver con los espacios públicos, que son responsabilidad, su cuidado es responsabilidad de los gobiernos municipales, de acuerdo a nuestro artículo 115 de la Constitución, y también con los espacios privados, los espacios propios o comunitarios, y la responsabilidad desde luego ahí es social, comunitaria, familiar, personal. Les comento un poco de antecedentes. El dengue es una enfermedad infecciosa, está causada por un virus del mismo nombre y existen 4 tipos de virus dengue, llamados así, dengue 1, 2, 3 y 4. Ahorita voy a retomar sobre eso. Segundo, el dengue se transmite por mosquitos en particular de un género que se llama Aedes. El nombre es intrascendente, pero sepan ustedes que este tipo de mosquito está en toda la República, en zonas que están por debajo de los 1,800 metros del nivel del mar de altitud, que para nosotros en México es casi todo el territorio, excepto la Ciudad de México, excepto algunas zonas del Bajío. Y progresivamente en los años recientes, 10 o 15, se ha observado que a mayores altitudes donde antes no circulaba el mosquito o no se transmitía el dengue, se va transmitiendo. Por ejemplo, en 2006 no había dengue en Guanajuato y luego empezó a haber dengue en Guanajuato y luego en Aguascalientes, etcétera. La razón de las acciones de prevención y control se basan precisamente en el mecanismo de transmisión. Donde no hay mosquito, no hay dengue. Entonces hay que cuidar que no haya mosquito. Desde luego la fuerza de la naturaleza es muy poderosa y es muy difícil controlar y no lo vamos a lograr, no se puede biológicamente, ecológicamente eliminar todos los mosquitos, no tendría sentido. Esta es una pregunta científica que se hizo ya desde los años 50, cuando predominaba la fiebre amarilla en el continente, que la fiebre amarilla la transmite el mismo mosquito. Y ahorita les hablo de otras 2 enfermedades transmitidas también por el mismo mosquito. Y se planteó que si se podía erradicar el mosquito, la respuesta científica es no, no se puede. Y segundo, hoy conocemos, que no se conocía en los años 50, no es conveniente desde el punto de vista ecológico. El mosquito sirve para el ciclo ecológico. Ahora, desde el punto de vista humano y el interés de la salud, sí hay que controlar que el mosquito no prolifere y no prolifere particularmente en los espacios cercanos a donde están los seres humanos, en las viviendas en particular. La transmisión del dengue ocurre principalmente en las viviendas. El mosquito viaja poco, viaja 500 metros solamente en promedio. Entonces, la transmisión del mosquito ocurre principalmente en las casas, en las vecindades, en los patios. Y ahí es donde entra la primera parte de la prevención, que está basada en limpiar el espacio,
no quiere decir solo barrer y que no haya polvo, específicamente es que no haya depósitos de agua. No tienen que ser grandes depósitos de agua, un pequeño charquito, el platito debajo de una maceta, una tapita de una botella que esté con agua, una llanta. Las llantas son terribles, terribles, y luego hay en las azoteas llantas viejas. Se acumula tantita agua, estamos hablando de medio litro, suficiente para que haya una enorme proliferación de mosquitos. Las piletas, en muchas colonias, en zonas donde hay pocos servicios públicos, llega el agua por tandeo y las personas de manera natural se aprovisionan de agua y dejan la pileta una semana, 2, 3, llena de agua. Hay que tener mucho cuidado porque esa pileta se va a convertir en un criadero de mosquitos. Entonces lo que hay que hacer es recircular esa agua, estarla utilizando, estarla cambiando de cacharro para que no pongan los huevecillos los mosquitos adultos, los mosquitos hembra, y de ahí salgan las larvas, de ahí salgan los mosquitos y de ahí salga la transmisión del dengue. La campaña, tradicionalmente, la campaña de prevención para este asunto usa una frase que es lava, tapa, voltea y tira, y se refiere a tirar todos esos latas, cacharros, basura que pudiera acumular el agua. Eso lo tienen que hacer las comunidades, eso lo tienen que hacer las personas, en las familias, en sus entornos de vivienda. Y en el espacio público, panteones, jardines, kioscos, tienen que exigir a sus municipios que actúen, porque esa es una responsabilidad municipal. Y los gobiernos municipales tienen recursos para el saneamiento básico y tienen que cumplirle a la población, es un compromiso local, que se haga la limpieza de espacios públicos. Por supuesto, también es importantísima la participación comunitaria. A veces los municipios no se dan abasto con el personal que tienen o con el recurso financiero que tienen. Ayude la comunidad, que la comunidad ayude, que se organice en brigadas espontáneas. Si el municipio no lo hace, que la comunidad lo haga y salte a los espacios públicos a limpiar de todo esto. Por supuesto, lo ideal es no tirar basura en el espacio público y no guardar cacharros y trastes y tiliches, porque ahí es donde se acumula. El dengue ocurre todos los años, todos los años. Regresó fuertemente a México hace más de 40 años, antes de hace 40 años, después solo hubo un pequeño periodo de 10 o 12 años de disminución de la transmisión, pero antes hubo dengue y va a seguir existiendo el dengue. Es un fenómeno ecológico que no se puede controlar de manera absoluta. El dengue ocurre en todo el mundo, particularmente en las zonas cálidas y húmedas, las zonas tropicales y subtropicales. Entonces en México vamos a tener dengue, vamos a seguir teniendo dengue. No quiere decir que no hay que actuar contra el dengue, no quiere decir que eso es ya resignarnos, no, que no se malinterprete, pero es una realidad que los ciudadanos, las ciudadanas tienen que tener claro. Va a seguir habiendo dengue. Y en la medida en que localmente se actúe para lavar, tapar, voltear, descacharrizar, no tener depósitos abiertos de agua, si es un tinaco hay que taparlo, entonces vamos a tener menor transmisión del dengue. Ahora, cada año el dengue tiene un ciclo estacional muy claro. Temporada fría, temporada seca, poco dengue o nada de dengue. Empiezan las lluvias y empieza a subir el dengue. Mayo, junio a veces, si se retrasan las lluvias, hasta finales de octubre, cuando vienen las secas, viene el frío, baja el dengue. Entonces, esa temporada es donde hay que estar mucho más activos con estas acciones de saneamiento, de prevención y la participación comunitaria para exigir que el gobierno local cumpla su misión y para ayudar al gobierno local a limpiar el espacio público. Estas acciones son sumamente importantes, pero como son tan difíciles de lograr que haya esta participación, este compromiso comunitario, que es lo ideal, entonces a veces se requieren llegar a una segunda línea, que es el control con insecticidas de los mosquitos. Y hay dos partes. Una es controlar que el mosquito no nazca, y hay unos productos químicos que se ponen precisamente en tinacos y piletas para que las larvas no proliferen. Y lo segundo es, cuando ya está el mosquito adulto, fumigar.
Se fumiga dentro de las casas, se fumiga en los espacios públicos y a veces se tiene que fumigar incluso con aviones, avionetas, porque es mucho la carga de dengue. Regresando a lo que decía el presidente y le preguntaron ayer, y efectivamente su intuición fue, como en varias otras ocasiones, muy atinada. Hemos sido sujetos de una campaña de desinformación por partes y grupos interesados en la comercialización de los insecticidas. Este es un mercado anual de más de 900 millones de pesos, solo de la compra federal. Ahorita les cuento federal versus estatal, y lo que hemos visto es lo que hemos visto en casi todos los temas de insumos para la salud. Mercados concentrados, mercados amafiados. Dos grandes grupos que se disputan el control de las compras generales. La mayoría de estos productos son productos de patente y entonces no se hacen licitaciones, sino se hacen adjudicaciones directas de acuerdo a la ley. Y lo que ocurre es que se están queriendo posicionar. Debemos aclarar, porque este señalamiento de se atrasaron y por eso pasan las cosas, falso. Desde hace muchos años, 2/3 partes de los insecticidas que se compran cada año para el control de dengue se compran en los estados. Y desde el inicio del año, esto por los acuerdos de ejecución, se transfiere el dinero a las secretarías de salud estatales y esas secretarías compran y se aprovisionan porque es la primera línea de trabajo de insecticidas. 2/3 partes, 66%. Y la compra federal es para una fase que es tardía o más tardía, eso siempre ha sido así desde hace muchos años. Y entra cuando hay algunos estados que sus capacidades locales ya se rebasaron y entra la intervención federal con personal técnico del Programa Federal o Nacional de Control de Vectores y usa los insecticidas, solo una tercera parte de la compra que se compran a nivel federal. Debemos decirlo, reconocerlo en términos de calendario, sí, tradicionalmente la compra federal de insecticidas ocurría en mayo o junio, ahora ocurría en agosto, pero nótese que no cambia la operación, porque está previsto y contemplado que la operación empieza con los estados, de modo que llegar a comprar en agosto la tercera parte de la compra federal no afecta los calendarios de uso de esos recursos federales. Razón por la que en lugar de hacerla en mayo o junio se hizo en agosto, porque estamos luchando contra la corrupción y no vamos a dejar de luchar contra la corrupción. Y encontramos que no había bases científicas, técnicas para preferir un insecticida o el otro, y en el pasado se hacían dedicatorias y se predominaban algunas compañías sobre otras. Y ahora quisimos hacerlo de manera muy rigurosa, muy transparente. Consultamos a expertos nacionales, consultamos a la Organización Panamericana de la Salud, tuvimos distintas reuniones de trabajo e identificamos cuál podía ser los esquemas de equivalencias de este tipo de productos. Entonces, en resumen, no tiene que ver las acciones administrativas de combate a la corrupción con la realidad del dengue. Bueno, finalmente, sí es cierto que este año 2019 tenemos 3 veces más dengue. Sí es cierto. Este es un fenómeno que ha ocurrido en varios otros años. A veces, si comparo solo con el año anterior, tengo más. Si lo comparo con el pasado o el antepasado, resulta que era igual y a veces era menos que 5 años atrás. De hecho, la transmisión de este año, 2019, es menor al promedio de la transmisión de los últimos 7 años. Si lo comparo solo con el año anterior, pues sí, hay variaciones biológicas, tienen que ver con el clima y con el comportamiento de los mosquitos. Un elemento nuevo, y esto explica que varios países, incluyendo Honduras, por ejemplo, que tiene el mayor brote de dengue en los últimos 50 años, eso puede explicar también parte de la realidad en México. Tuvimos la epidemia de Zika desde 2015 y la epidemia de Zika es mucho mayor a lo que nos hicieron creer. Tenemos datos de encuestas serológicas donde se probaron anticuerpos contra el Zika que muestran que casi el 75% de las poblaciones en las zonas de transmisión de dengue, donde hay el mosquito, como el mosquito es el mismo que transmite el Zika, 75%, 3/4 partes, pudieron haber sido infectadas por Zika. Y el Zika es un virus que se transmite igual que el dengue por el mosquito Aedes,
genéticamente es parecido al dengue y eso da un fenómeno muy particular de potenciación de la respuesta inmune del sistema de defensas del cuerpo, que curiosamente y muy desafortunadamente podría estar estimulando que las personas infectadas por dengue sean más propensas a tener síntomas que si no hubieran tenido infección por dengue. Este último asunto es un asunto científico que se está estudiando, lo estamos trabajando desde hace meses en compañía de la Organización Panamericana de la Salud. Es un fenómeno no totalmente demostrado, pero es una de las hipótesis científicas importantes en el mundo de por qué ahora, después del Zika, estamos teniendo mayor manifestaciones del dengue. No necesariamente es mayor transmisión, sino que puede ser que hoy haya más personas con síntomas de dengue. ¿De acuerdo? Y lo último, si me lo permite, presidente, lo último, quien tenga dengue, lo que va a tener es síntomas muy característicos. Primero, es una persona que vive en zonas calientes, húmedas, y va a tener fiebre, dolor de cabeza, dolor de ojos, muy característico el dolor de ojos, aunque no siempre se presenta, dolor de cuerpo, de huesos, de articulaciones, de músculos. Se le llama popularmente la fiebre quebrantahuesos, porque así se siente. Estas personas deben acudir a sus unidades de salud, porque el momento entre tener dengue leve, que lo tiene la mayoría, la gran mayoría, 9 de cada 10 personas con dengue tienen dengue leve, pero 1 de cada 10 puede pasar a dengue grave, y el dengue grave empieza a tener hemorragias, puntilleo rojo en la piel, moretones inexplicados, sangrado de las encías, se hinchan los pies, la cara, y en esa fase puede ser muy peligroso porque se descompensa la persona, se fuga el líquido de la circulación y puede causar la muerte. Y muy importante, no automedicarse, en especial antiinflamatorios, no a los antiinflamatorios en dengue. Se puede usar paracetamol, que es un producto para la fiebre, no voy a decir obviamente los nombres comerciales, hay muchísimos, es un producto ya genérico, pero paracetamol sí se puede usar para quitar la fiebre y el dolor, pero no antiinflamatorios, porque como aspirinas, aquí sí lo voy a decir por nombre, es un genérico ya, porque esa puede aumentar el riesgo de dengue grave. Esa es la perspectiva del dengue. Muchas gracias, señor presidente, por la oportunidad. Bueno, pues muy bien explicado. Esto ayuda mucho para participar en la prevención, que todos participemos y ayudemos, estemos informados. Si hay preguntas sobre este tema o ya queda claro.